Bueno, esta semana estamos viendo los temas que ya vieron, se supone, en la semana anterior. Entonces, vamos a trabajar con lo que es el límite de una función en un punto. Vamos a ver algunos teoremas sobre límites y vamos a hacer cálculos de límites. Vamos a enfocarnos con los algebraicos y con los trigonométricos. ¿Ya vieron la mayoría los trigonométricos? ¿O hay alguien que todavía no ha visto los trigonométricos? Pero nosotros sí los vimos. Sí, ¿sí los vieron? Bueno, Nosotros también. ok, perfecto. Entonces, vamos a recordar o al menos a ver lo que es que todavía hay personas entrando. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Es que todavía están entrando y ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el concepto de límite. Entonces, cuando ustedes vean esta notación, dice límite cuando x tiende a, así se lee, de una función va a ser un valor. A ese valor le llamamos L. Entonces, ¿qué significa? Esto significa que la función f de x, o sea, la que esté acá, se va a aproximar tanto como se quiera a ese límite, conforme x se aproxima al valor a. Entonces, voy a ir a GeoGebra para mostrar y vean un poco esto que les estoy comentando acá. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí. 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 Ok. Entonces, vean que aquí tengo una función cualquiera. Si yo les pido el límite cuando x se aproxima a algún valor en particular, mi respuesta debe ser algún valor en y. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? La idea es, yo les pido el límite cuando x tiende a 2. Vean que aquí está 2. Entonces, ¿qué pasa con la función? ¿Cuál es el límite cuando x se acerca a 2 de esta función? Esta función es 4x menos x a la 2. ¿Me dirían como respuesta? 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese límite? La idea es ver hacia dónde se acerca esa función alrededor del valor 2, en este caso. Ese resultado, vean que la idea es como ver hasta dónde llega la función, por eso se llama límite. ¿Cuál es el límite de esa función? Cuando x, en este caso, se aproxima a 2. No me interesa saber qué pasa exactamente en 2, sino alrededor de él. Entonces, cuando yo les digo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, estoy analizando la parte izquierda de la función. Entonces, veamos que en este caso, por la izquierda, se acerca mucho a 4, ¿verdad? Y cuando se acerca a 2 por la derecha, vean que también se acerca a 4. Entonces, en este caso yo voy a decir, bueno, el límite cuando x tiende a 2 de esta función, de esta de acá, sería 4. ¿Qué pasa cuando x tiende, vamos a ver, cuando x tiende a 4? ¿Cuál sería el límite? 0. 0. 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0 por la derecha, yo voy a ir a buscar el valor en y. Sería 0. Lo mismo para x por la derecha. x4 por la derecha, vean que sería 0. Si yo estoy, por ejemplo, en 3, ¿qué pasa cuando x tiende a 3 con el límite? Vean 3. que por la 3. izquierda es 3, me voy por la derecha y sería 3 también. Entonces, el límite en este caso sería 3. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, voy a regresar al documento. Recuerden que el documento ya está disponible en el Gmail, por si alguien quisiera descargarlo.
Ahora sí, entonces, ¿qué era lo que les mencionaba? Debe quedar claro que cuando yo voy a calcular un límite, cuando x tiende a algún valor, lo que me interesa realmente es ver lo que pasa en un vecindario alrededor de A, pero nunca se toma exactamente ese valor. ¿Ok? Entonces, ese valor X siempre tiene que ser diferente de A. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Si tienen dudas, me preguntan. Y ahora vamos con límites laterales. Ya lo trabajamos un poco. ¿Qué son los límites laterales? Yo puedo analizar un límite tanto por la izquierda como por la derecha, porque recuerden que a mí no me interesa ver qué es lo que pasa exactamente en el valor A, sino los laterales, por la izquierda o por la derecha. Entonces, cuando X tiende a y agregamos un menos como exponente, ahí me voy a referir a que el límite se acerca por la izquierda. Y si tiene un más, sería por la derecha. Y es la misma idea de calcular el límite. Entonces, aquí está un poco la representación. Cada vez que X, vamos a ver, que el X se acerque a ese valor A, ahí voy a obtener un límite. Y lo mismo cuando X se acerca a ese valor, pero por la derecha, voy a obtener un límite. Hay un teorema que es muy importante de ahora en adelante. Si los límites laterales son iguales, o sea, si yo calculo un límite por la izquierda y un límite por la derecha y obtengo el mismo valor, entonces yo puedo concluir que el límite cuando X tiende a A por completo es ese mismo valor. Tienen que coincidir para que el límite exista. Si calculamos límites laterales, es como una nota muy importante. Si calculamos límites laterales, para que el límite exista, el límite de la función exista, los límites laterales deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Eso tienen que tenerlo presente. Cuando vamos a calcular un límite, para que ese exista, los límites laterales deben ser iguales. ¿Algún ejemplo de alguna función donde los límites laterales sean distintos? ¿Alguien sabe? ¿Alguna función? Las funciones de valor absoluto. Las funciones valor absoluto, voy a compartirles GeoGebra. Porque a mí sí me interesa que les quede claro ese concepto. La idea de que es calcular un límite. Vamos a ver. Vean, por ejemplo, esta función, x más 1 sobre x menos 2. Si yo les pido el límite cuando x tiende a 2, ustedes tienen que calcularlo por la izquierda y luego por la derecha. Si el límite da igual, esa es la respuesta. Si los límites laterales son iguales, ese sería el límite de la función como tal. Pero, si da distinto, vamos a concluir que el límite no existe. Entonces, en este caso, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de esta función? ¿Qué pasa cuando yo calculo el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? Tendería hacia los infinitos, no existe porque eso es una asíntota. Exacto, vean que acá
cuando x tiende a 2 por la izquierda, vean que la función se viene cada vez más hacia menos infinito. No puedo dar un valor exacto. ¿Ok? Y lo mismo sucede por la derecha. En caso de que calcule el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, más bien se va hacia más infinito. Vean que nunca coincide acá el límite. Entonces, el límite por la izquierda es menos infinito. Ahí está. Por la derecha es más infinito. Pero si yo les pido el límite cuando x tiende a 2, no existe, porque sus límites laterales son distintos. ¿Está bien? En cambio, si yo tengo esta función, por ejemplo, ¿cuál sería el límite de esta función cuando x tiende a 4? Voy a acercarlo un poquito más. Cuando x tiende a 4. Un valor aproximado. La idea es calcularlo por la izquierda, luego por la derecha. Si coincide, entonces el límite cuando x tiende a 4 es ese valor que encontramos. Entonces vean que por la izquierda, si yo iba a buscar la función, es como 16,5, digamos, ¿verdad? Bueno, no 17. 17 es. Sí, vean que cuando tiende a 4, si yo me voy por la izquierda, es exactamente el 17. Sí. Y por la derecha, me voy por la derecha del 4 y llego a la función y también se acerca a 17. Entonces, el límite cuando x tiende a 4, tanto por la izquierda como por la derecha, es 17. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de esa función es 17. Entonces, en este caso, sí existe. ¿Está bien? Sí, Sí. Ok. Ahora sí. No siempre vamos a tener la gráfica, ¿verdad? Entonces, en eso es en lo que nos vamos a estar centrando en los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Y vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver, antes de comenzar a calcular los límites, ahora sí, vamos a comenzar con la parte ya algebraica de los temas. En primer lugar, sería el límite de una función en un punto. Entonces, tienen que tener presente todas estas propiedades que están acá. Son 10. Traté de agregar todas las que pude. Entonces, vamos a ver. Si tengo una C como constante, eso es para que lo tengan presente en todas estas propiedades. La C es una constante. El límite de la función f va a ser L y el límite de la función g voy a llamarle M. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos límites existen y nos dan esos valores. Entonces, lo que tienen que considerar acá es que si yo voy a calcular el límite de una suma de funciones o de una resta de funciones, yo puedo calcular el límite de una función y a ese resultado le sumo, le resto el límite de la otra. O sea, yo puedo separarlo. ¿Está bien? Si yo tengo que calcular el límite de un número por una función, yo puedo sacar esa constante del límite. Y simplemente me enfoco en calcular el límite de la función. Entonces vean que al final pues me queda como resultado la constante por el resultado que me daba ese límite de f. Si yo tengo una multiplicación de funciones y necesito calcularle el límite, igual yo puedo separarlas y calcularlas por aparte. Calculo el límite de f y eso lo multiplico por el límite de g. Lo mismo si yo tengo una división de fracciones, bueno, una fracción. Entonces calculo el límite de la función del numerador y eso se divide entre el límite de la función que está en el denominador. Y pues acá es muy importante que m sea distinto de 0 porque está en el denominador. Si yo tengo que calcular el límite de una función que está elevada a un exponente, yo puedo calcular el límite de la función y a ese resultado lo elevo al exponente que tenía. Es como sacar ese exponente
para todo el límite. ¿Ok? Siempre que voy a calcular el límite de una constante, el resultado va a ser siempre la constante que tengo. Siempre que voy a calcular el límite cuando x tiende a algún valor de x, pues simplemente obtendría ese mismo valor. Y en este caso, la número 8 dice que cuando yo tengo el límite de x elevado a algún valor, el límite es esa tendencia elevada al exponente que tiene el x, en este caso la función. Y ese número n siempre tiene que ser un número natural. Y lo mismo, bueno, para estas de acá. Esas no es como que hay que explicarlas tanto porque en realidad ya vamos a ver que estas se obtienen por haber evaluado directamente el límite. Ya vamos a trabajar con eso. Las más importantes son las que están como entre la 1, la 6 y la 9 y la 10, porque las otras sí son directas. ¿Ok? La 9, pues vean que en este caso, lo importante aquí es que n es un número natural. Y aquí tengo la restricción de que si n es par, el valor a tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla esta propiedad. Si no, no podría utilizarla. Entonces, cuando voy a calcular el límite, cuando x tiende a un valor de la raíz enésima de x, recordemos que n debe ser par, entonces el resultado que obtengo pues es evaluar directamente ese valor en la función. Y si yo tengo que calcular el límite de la raíz de una función, sucede de la misma forma que con el exponente. En este caso yo puedo sacar la raíz y simplemente calcularle el límite a la función. Y al final le saco la raíz enésima al resultado que obtuve como límite. Entonces, aquí hay muchas propiedades. Si no han hecho práctica, entonces tal vez así como ver este montón se les va a dificultar. Cuando ya vayan haciendo práctica, pues ya las ven y ya saben qué aplicar en los procedimientos. ¿Ok? ¿Qué es lo que indican esas propiedades? Como les mencionaba, si yo tengo una función, en este caso polinomial, racional o radical, y el valor a forma parte del dominio de la función, o sea, no me limita el resultado que voy a obtener, entonces yo puedo calcular el límite directamente. Entonces, esta es la parte como más fácil. Aquí voy con esto, dice, determine mediante evaluación directa los siguientes límites. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Evaluar el valor al que tiende x en la función. Entonces, vean que el primer ejercicio simplemente es decir, bueno, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 13x menos 1 sobre x a la 2. Entonces, como x tiende a 2, lo único que hacen es evaluar el 2. Vean que como x se aproxima a 2, voy a evaluar 2, donde esté el x en toda la función. Y el valor que obtengo como resultado sería en este caso el límite. ¿Está bien? Ok. Eso significa evaluar. Vamos con la segunda. Límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos el x igual 1 y lo colocamos dentro de la función donde aparece la x. Hacemos todas las operaciones que están ahí y el valor que obtengo como resultado, pues sería el límite. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? ¿por qué en... Ay, ya sé por qué olvidaron. Ok. Está bien. Ahora, ojalá todo fuera así, tan fácil. Evalúen el límite y obtengo el resultado. Ya vamos a ver que no siempre es así. Y ya empezamos con características particulares que se obtienen al evaluar valores de tendencia de límite. Entonces, a lo largo del curso, en todo el tema de límites, se van a ver temas que se llaman formas indeterminadas. Es una forma
que yo obtengo como resultado al evaluar el límite, pero como la palabra lo dice, es indeterminada. Yo no puedo calcular esto en los números reales. Por ejemplo, yo no puedo tener una división por cero. Cero entre cero, yo no puedo saber cuánto es ese resultado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Es muy común que cuando vamos a calcular límites, cuando evaluamos nos queda una fracción 0 sobre 0. Entonces, no puedo calcular el límite de forma directa. Entonces, como les decía, muchos límites se pueden encontrar mediante sustitución directa, pero no siempre esto es posible. Entonces, cuando ustedes evalúen directamente y se encuentran con la forma indeterminada 0 sobre 0, tenemos que hacer unos procedimientos para poder calcularlo, pero ese no va a ser el resultado, ¿verdad? El 0 sobre 0. Entonces, la idea es hacer algún procedimiento algebraico dependiendo del tipo de función que tengamos para tratar de eliminar el término que provoca esta forma indeterminada. Entonces, voy a mostrarles todos los posibles ejemplos de límites y todos los pasos que tenemos que ir aplicando dependiendo de la función que tengamos. Entonces, el primero es uno muy común. Tengo como función una fracción algebraica. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer prácticas sobre cálculo de límites, no se estresen. Lo que tienen que hacer primero siempre es evaluar el valor al que tiende el límite. ¿Qué les recomiendo? No coloquen toda la función evaluada en la calculadora. Veamos acá. Límite cuando x tiende a 1. ¿Ahí ven bien o necesitan que agrande un poquito más la pantalla? Profe, si la pudiera sacar un poquito más. Estoy Ok, genial. vamos a ver. Ah, sí, está genial, gracias. Ahí. Ok, entonces, tengo que calcular este límite. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Entonces, el primer paso siempre va a ser el valor al que tiende el límite. Entonces, tengo el límite que necesito calcular. Voy a evaluar. Es decir, sustituyo el 1 donde esté la x en la función. Entonces, vean que tendríamos x menos 1 sería el 1 menos 1 sobre 1 a la 2 menos 1. Ahora sí, no les recomiendo escribir todo esto así como está en la calculadora para simplificar, porque les va a poner error matemático, porque obtiene como resultado esto y no lo puede indicar. Entonces, siempre vamos paso a paso. Hago lo de arriba y luego lo de abajo. Lo importante es ver que arriba tengo un 0 y en el denominador también me va a dar 0. Entonces, voy a indicar que esto es una forma indeterminada. Siempre tienen que indicarlo. Yo lo escribo FI. No sé sus profesores cómo lo escriben. Ustedes se adaptan a la simbología o notación que utilice su profesor o profesora. ¿Ok? Cuando ya vimos que es una forma indeterminada, entonces el segundo paso siempre va a ser ver o identificar el tipo de función que tenemos. Si tengo una fracción algebraica, voy a tener que factorizar tanto el numerador como el denominador. Entonces, primer concepto previo que deberían manejar es el de factorización. Si todavía les cuesta factorizar, traten de repasarlo bastante porque factorización es muy importante para todos los temas que estamos trabajando ahorita con límites. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que factorizar. Ahora sí, voy a empezar con la solución del cálculo del límite. Como evaluamos si hay una forma indeterminada, hay que hacer algún procedimiento para poder calcular. Entonces, cuando tengo una función algebraica fraccionaria que es algebraica, tengo que factorizar numerador y denominador. Entonces, si yo observo acá, como voy a calcular este límite,
El numerador ya yo no lo puedo factorizar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, el denominador sí lo puedo factorizar. Sí, Ya por puede. diferencia de cuadrados. Exactamente, entonces el de arriba pues ya está listo, no se puede factorizar, voy a factorizar el de abajo. Con diferencia de cuadrados, la factorización quedaría x más 1 por x menos 1. ¿Ok? Yo no puedo profundizar en cómo se factoriza. Entonces, si alguien no entiende por qué es x más 1 por x menos 1, entonces tu tarea va a ser recordar el método de factorización diferencia de cuadrados y hacer la factorización de x a la 2 menos 1 cuadrados y factorizar esa expresión. ¿Ok? Listo. Ahora sí. La idea es eliminar, como dice aquí, el término que provoca la forma indeterminada. Entonces, vean que aquí, si yo sigo simplificando, puedo cancelar x menos 1 con x menos 1, ¿cierto? Se cancelan. Sí, profe. Sí, Este con este. ¿Y qué me quedaría? X más 1. 1 arriba y abajo el x más 1. ¿Está bien? Listo. Inmediatamente después de que hayamos cancelado algún término, vamos a evaluar nuevamente en lo que obtuvimos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la simbología. Tal vez en un examen de forma virtual, las opciones pues van a aparecer en la pantalla. Pero si es una tarea que deben entregar, sí es importante que sepan que cuando yo voy a evaluar ya no tengo que seguir copiando el límite, porque ya estoy evaluando el valor de x. Entonces aquí ya tengo que esto es 1 sobre x más 1. Como x es 1, sería 1 más 1. Y esto nos da como resultado, ¿cuánto? Un medio. un medio. Un medio. Entonces, este límite que estábamos calculando nos da un medio. Y listo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo estamos con la factorización? Por el momento todo bien. Ok. Entonces recuerden que es muy importante saber factorizar. Si no saben, todavía están a tiempo para que aprendan. ¿Ok? Entonces, ahí estaría el procedimiento de ese. Entonces, cuando tenemos una fracción algebraica, factorizamos, ¿verdad? Para quitar la forma indeterminada. Ok, vamos con el otro ejercicio. De nuevo, no se estresen cuando van a calcular el ejercicio. No se estresen cuando ven un límite que tienen que calcular, porque a veces ya con solo ver tantas letras nos asustamos. ¿Qué es lo que hacemos? El primer paso antes de asustarnos siempre es el mismo. Vamos primero a evaluar el valor al que tiende el límite. Entonces, en este caso es el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función. Entonces, vean que voy a evaluar el menos 2. Cuando hay números negativos hay que tener mucho cuidado. Traten de, siempre que sustituyen valores negativos, colocarlos dentro de paréntesis. Entonces aquí sería el menos 2 a la 2 más menos 2 menos 2 sobre el menos 2 a la 2 más 3 por menos 2 más 2. De nuevo, no lo coloquen todo en la calculadora. Lo de arriba da 0 y lo de abajo también da 0. ¿Ok? Entonces, es una forma indeterminada. Entonces, tengo que ver el tipo de función que tengo. En este caso, es de nuevo una fracción algebraica. Entonces, de nuevo, tengo que factorizar. Eso es como una receta. ¿Ok? Siempre tenemos un paso a paso a seguir. No siempre es así, pero bueno, la ventaja es que en este sistema sí. Entonces, voy ahora sí a calcular ese límite. De nuevo, vamos a tener que repasar factorización, ¿ok? Entonces, tarea
Si a alguien todavía no le queda claro cómo se factoriza, entonces van a factorizar el numerador y denominador para que repasen cómo se hacía. Denominador. Ahora sí. Si yo factorizo, vamos a ver, para que ustedes practiquen y recuerden, ¿cómo les quedaría la factorización del numerador? Me avisan cuando la tienen lista. Creo que da x menos 1 y x más 2. Correcto. Arriba nos quedaría, o al revés, x más 2 por x más 1, el orden no es importante con los factores. Entonces, x menos 1 por x más 2. Así quedaría la factorización de x a la 2 más x menos 2. Profe, disculpe, estos, digamos, el numerador y el denominador se podría por inspección, o sea, factorizar por inspección. Sí, Ah, ok. sí. De hecho, para esto se puede con fórmula general o por inspección. Cualquiera de los dos métodos. Porque son trinomios que tienen la forma x a la 2 más bx más c, en el caso de fórmula general. Y en el caso de inspección es porque son trinomios. Y la inspección aplica únicamente para trinomios. ¿Está bien? Perfecto, pues gracias. Con mucho gusto. El denominador, ¿cómo quedaría? X más 2 por X más 1. X más 2 por X más 1. O X más 1 por X más cualquiera. ¿Ok? Ahora sí. Vean que factorizamos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Eliminar Cancelar los términos semejantes. semejantes. Exactamente. Cancelamos ahí los factores que se repiten tanto en numerador como en denominador. Recuerden que lo hacemos solo porque se están multiplicando. Entonces, si ustedes tienen A por B entre A por C o C por A, pueden cancelar el A porque se están multiplicando. ¿Ok? Entonces aquí cancelaríamos X más 2, que es el que se está repitiendo. Si yo cancelo X más 2, me quedaría arriba, cancelo estos, me estaría quedando arriba X menos 1 sobre X más 1. ¿Está bien? Y el siguiente paso, ¿cuál es? Sustituir. Se evalúa. Se evalúa el menos 2. Entonces recuerden, cuando ya van a evaluar, no tienen que escribir el límite. Entonces sería menos 2, que es el X, menos 1 sobre el menos 2 más 1. ¿Cuánto nos da esto? 3. Nos da 3. Ya simplificado completamente. Entonces, ya como pudimos quitar esa forma indeterminada, logramos calcular el límite. El límite de esta función es 3. Si ustedes lo grafican, debe coincidir. De hecho, una forma en la que pueden verificar si los límites están bien es colocando la función en GeoGebra y analizando el límite desde la gráfica. Entonces dicen, bueno, cuando x tiende a menos 2, el límite es 3. Entonces, si coincide, entonces ese sería el procedimiento correcto. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Alguien? Okay. ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie. Ok. Ahora sí, vamos con otro tipo de límite. Tipo en el caso de la función que está involucrada. Cuando aparece en raíz. Vean que acabamos de ver las fraccionarias, ya sabemos, ya somos unos cracks resolviendo límites de funciones que son fraccionarias y que son algebraicas. Vamos ahora con las que tienen radicales. Cuando hay radicales, vamos a ver dos tipos. Entonces, en el primer caso vamos a utilizar la racionalización. Este va a ser el segundo concepto básico que deben saber. Y si no, deben repasar. ¿Cómo racionalizar? Entonces, en este caso,
igual, evaluamos y vamos a obtener la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, si es 0 sobre 0, involucra una raíz, vamos a tratar de quitar ese término que provoca la forma indeterminada. Pero primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Racionalizar. Y después vamos a factorizar en caso de que nos quede alguna expresión algebraica. ¿Ok? Entonces, ahorita repasamos un poquito con este ejemplo cómo racionalizamos. Entonces, paso número 1, evaluar el valor al que tiende el límite. Ya los voy a cansar. Ahora se van a soñar con esa frase. Paso número 1, evaluamos. Entonces, sustituimos, en este caso, es t igual 1. Entonces, donde esté t, sustituimos por 1. Entonces, lo del numerador nos da 0 y lo del denominador nos daría 0 también. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ok. Como es una forma indeterminada, recuerden indicarlo. Aquí yo no lo escribí, pero es una, siempre tienen que poner 0 sobre 0, forma indeterminada. Entonces, vamos a ver el tipo de función que tenemos. ¿Será algebraica fraccionaria? ¿Será radical? ¿Qué me dicen? Radical. Es radical, ¿verdad? Hay una fracción, pero es radical. Entonces vean que ya tenemos otro tipo de función. En este caso, tenemos que racionalizar. Entonces, manos a la obra, vamos a calcular el límite. Tengo que racionalizar. ¿Alguien recuerda cómo se racionalizaba? ¿O hay alguien que del todo no se acuerda? Hay que multiplicar por un 1, ¿no? Multiplicamos por un 1 conveniente, así se le llama. Y ese 1 conveniente, ¿quién será? La No que sería la raíz. misma raíz, creo que con símbolo positivo. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? El conjugado del numerador sería. Exactamente. La idea acá es multiplicar por el conjugado. Si alguien no sabe racionalizar, porque puede suceder que hay alguien que no lo sepa, me puede escribir por privado al chat aquí de Zoom o por WhatsApp y yo hago un video explicando cómo se racionaliza, si gustan. Lo mismo con factorización. Hay alguien que todavía no le queda claro y yo les comparto el video. ¿Está bien? De acuerdo, profe. Todo va a depender del tipo de expresión radical que yo tenga. Cuando tiene una raíz cuadrada, es cuando se racionaliza y se multiplica por el conjugado. Eso es lo que llamamos conjugado. ¿Quién es el conjugado? Es tomar la expresión que tiene el radical y multiplicarlo en una fracción, tanto arriba como abajo, pero tenemos que cambiarle el signo que separa el binomio. Vean que esos son dos términos. Este es uno y este es otro. Si el signo que lo separa es negativo, lo cambiamos acá por positivo. Si fuera positivo, lo cambiamos por negativo. ¿Estamos bien ahí? ¿Ok? La idea es utilizar una fórmula notable. Entonces, como esta es una raíz cuadrada, la fórmula notable que ustedes tienen siempre que tener presente cuando racionalizan es que a más b por a menos b, aquí es igual. A menos b al cuadrado. A a la 2 menos b a la 2. ¿Ok? Entonces, cuando es de raíz cuadrada, se utiliza esta. Si tuviera una raíz cúbica, se utiliza otra. ¿Ok? Entonces, si es raíz cuadrada, de fijo es esta. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer aquí, yo voy a hacer todo el paso a paso. Yo voy a hacer aquí la multiplicación. Vean que esto es una multiplicación de fracciones. Entonces, vamos a ver. Vean que tendría que multiplicar las dos fracciones. Recuerden que las fracciones se multiplican. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, para que queden todos los pasos, arriba entonces me quedaría raíz cuadrada de 5t menos 1 menos 2
por raíz cuadrada de 5t menos 1 más 2. Y ahí multipliqué los numeradores. Vamos con los denominadores. Sería t menos 1 por el otro denominador. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ok. Y ahora sí. La idea es aplicar esta fórmula notable. Yo racionalizo con el objetivo de quitar el radical que estaba originalmente. ¿Ok? En este caso necesito quitar el de arriba. Por eso se multiplica el conjugado. La idea es que ustedes siempre van a tener esta forma de acá. Voy a ver si se pinta todo. Siempre van a tener, o cuando racionalizan, les va a quedar algo más b y luego en otro paréntesis algo menos b. Entonces, pueden notarlo acá. A menos el b. El a más el b. Sí. Díganme sí o no. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Entonces, la idea es que en lugar de ese a más b y a menos b, yo voy a cambiar esto por a la 2 menos b a la 2. Esto es lo que hay que hacer. Porque la idea es quitar el radical de donde estaba originalmente. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el a? Raíz de 5t menos 1. Vean que es la raíz cuadrada de 5t menos 1. Entonces sería ese a la 2 menos, ¿cuál es el b? El 2. 2 a la 2. ¿Está bien? Y listo. En lugar de tener arriba el a más b por a menos b, tengo algo que es igual, es lo mismo, pero en este caso es a la 2 menos b a la 2. ¿Por qué hay que seguir las fórmulas notables cuando vamos a racionalizar? Porque la idea es cancelar esa raíz. Recuerden que si yo tengo la raíz cúbica, por ejemplo, y eso está elevado a la 3, yo puedo cancelar esa raíz. En este caso, aquí puedo cancelar esta raíz con el 2, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener esto, me queda simplemente 5t menos 1. Menos, y 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 4. Y vean que ya racionalizamos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Y de aquí en adelante, pues vamos a simplificar. Entonces, vean que aquí yo puedo hacer menos 1 con menos 4, eso me da menos 5. Y después de ahí, recuerden que la idea es buscar cancelar alguna expresión. Entonces, pues definitivamente me toca factorizar. Aquí la única factorización que hago siempre es en donde estaba haciendo la racionalización. Y aquí sería sacar 5 a factor común y me queda 5 por t menos 1. Entonces recuerden repasar factorización. ¿Vamos bien ahí? Sí. Y vean que ya puedo cancelar el t menos 1 y me estaría quedando 5 en el numerador y en el denominador simplemente me queda la raíz cuadrada de 5t menos 1 más 2. ¿Está bien? Ok, sí. Sí, Como ya cancelamos, podemos evaluar. Entonces, tengo que evaluar el 1. Entonces, ¿me ayudan? ¿Cuánto da eso como resultado? 5 cuartos. 5 cuartos. Entonces, vean que aquí tal vez el nivel de dificultad es que no es tanto calcular el límite, sino es que dentro de ese cálculo tengo que o factorizar o racionalizar. Entonces, debo saber hacer esos procedimientos para poder simplificar al máximo la función que estoy calculando el límite.
¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Si yo ahorita les coloco una pregunta, entonces, como nadie tiene dudas, puede resolver. Ok, vamos a ver. Entonces, de ahí recordar la racionalización. Vamos ahora con otra función, cuando voy a calcular el límite. Y son las que tienen valor absoluto, ¿ok? ¿Utilizaron esas de valor absoluto en clase o no? ¿Alguien que no? Yo sí las he usado, profe. Bueno, he usado el valor absoluto. ¿Y en el cálculo de límites las vieron en clase? Yo Em, sinceramente no me acuerdo. Todavía Pero no, yo creo que pero nosotros no. Ok, bueno, igual yo sí se los voy a explicar, ¿ok? Es otro tipo de límite que necesitamos o que les podría aparecer en alguna evaluación. Entonces, cuando hay límites que involucran valor absoluto, vamos a calcular los límites laterales, ¿ok? Y vamos a tener que recordar la definición de valor absoluto. Entonces, voy a empezar con la definición. La anotan por ahí. El valor absoluto de cualquier expresión, en este caso, es X. Van a escribir así como está. Va a ser el X como tal y escriben. Y esa expresión es mayor o igual que 100. O menos esa expresión si X es menor que 0. Entonces, todavía no voy a empezar con el límite. Voy a aplicar acá la definición de valor absoluto para que me ayuden. 2x más 1. ¿Cuál es el valor absoluto de 2x más 1? Siguiendo la definición del límite. Vean que es colocar lo mismo si eso mismo es mayor o igual que 0. ¿Cómo quedaría acá? 2x más 1. Es lo mismo, ¿verdad? 12x más 1, ¿sí? El 12x más 1 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y la otra, vean que es el opuesto de la expresión que tengo acá. Entonces sería menos la expresión, ¿ok? Sí, 2x más 1 es menor que 0. Así es como se aplica la definición del límite. Vean que sería lo mismo si ese valor es mayor o igual que 0 o el opuesto si el valor es menor que 0. Por eso vean que aquí no está el menos, porque siempre se mantiene la expresión que está dentro del valor absoluto. ¿Ok? En otras palabras, esto de acá pues simplemente es cambiarle los signos a esta expresión. Por eso lo puse dentro de paréntesis, porque tiene que alterar el menos a cada uno de los términos. Entonces, básicamente es lo mismo lo que yo tenía a escribir, menos 2x menos 1. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Y para que quede un poquito más claro, ¿qué significa que 2x más 1 sea mayor o igual que 0? Que x sea mayor o igual que menos 1/2. ¿Sí lo ven bien? ¿De dónde sale esto? Habría que despejar la X. Sí, despejar o resolver esta desigualdad. ¿Ok? El 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir. Entonces me queda que x es mayor o igual a menos 1/2. Entonces en el de abajo debería quedar que x es menor que el menos 1/2. Que va a quedar lo mismo. Uno con menor y el otro con mayor. ¿Está bien? Originalmente esto es lo más importante. Este de acá. ¿Ok? Ahora sí, vamos a calcular el límite. Dice, determina el valor de
El límite cuando x tiende a 3 medios de 2x a la 2 menos 3x sobre el valor absoluto de 2x menos 3. Entonces, de nuevo, no me interesa la forma que tiene el límite, primero voy a evaluar. Cuando yo evalúo, me doy cuenta que en el numerador me da como resultado 0 y abajo me queda que el valor absoluto de 0 pues es 0. Entonces, esto es una forma indeterminada. Entonces, tengo que utilizar algún procedimiento. Entonces, aquí es una fracción que involucra algún valor absoluto. Entonces, cuando hay algún valor absoluto incluido, tengo que aplicar la definición de valor absoluto y después de ahí calculo límites laterales. Ahora, ¿alguien sabe por qué se deben calcular límites laterales cuando hay un valor absoluto involucrado? Porque existen esas dos posibilidades, digamos, que sea positiva o negativa. Exacto. Bueno, que sea mayor o igual, en este caso a menos un medio o menor a menos un medio. Entonces, tengo que calcular en caso de que sea este o tengo que calcular el límite en caso de que la función sea esta otra. Como valor absoluto me genera dos funciones, tengo que aplicarlas. Entonces, recuerden, es esta, si x es mayor o igual a menos un medio. Entonces, este límite sería por la derecha o por la izquierda. Por la Si derecha. x es mayor, vean que x es mayor a menos un medio. ¿Cómo lo vemos fácil? Vamos a ver. Porque a veces se nos dificulta ver cuál es la que tengo que utilizar. Entonces, en este caso, podrían hacer como una recta numérica, digamos, agregan el valor con el que están trabajando, ahí sería menos un medio, donde sea, menos un medio. Si yo les digo que el x es mayor o igual, el x ¿dónde estaría? Sería por la derecha. Sería por la derecha. Si yo les digo, como en el que sigue, que el x es menor que ese valor, es porque es menor, o sea, está por la izquierda. Entonces, para esa función, el límite se calcularía lateral por la izquierda. ¿Ok? De ahí es de donde se deduce. Ahora sí, antes de empezar a calcular el límite, lo que tienen que hacer es, voy a llevarme esto a la otra página. Antes de empezar a calcular el límite, ya vi que tiene forma indeterminada, lo que van a hacer primero es definir o establecer la definición de valor absoluto, porque esto es lo que me va a indicar cómo calcular esos límites laterales. Entonces, recuerden, va a ser exactamente, en este caso es el valor absoluto de 2x menos 3, el valor absoluto que aparece. Sería el valor absoluto de 2x menos 3 es 2x menos 3, ¿sí? El 2x menos 3 es mayor o igual que 0. ¿Ok? Y voy a hacer un espacio. Y va a ser el opuesto de 2x menos 3, es decir, me quedaría menos 2x más 3, ¿cierto? Sí, el 2x menos 3 es menor que 0. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora sí. Vean que aquí despejamos esa x. ¿Y qué obtengo? X Si como x es tiene mayor a 3 medios. x es mayor o igual que 3 medios. Y vean que no es casualidad que el límite tenga tendencia a 3 medios, porque es donde voy a calcular los laterales. Y en el de acá sería cuando x es menor que 3 medios. Recuerden que ahí siempre va a quedar el mismo valor. ¿Está bien?
Sí, profe. Entonces, vean que este es cuando X tiende a 3 medios por la derecha, ¿cierto? Porque X es mayor o igual a 3 medios. Entonces utilizaríamos esta función. Cuando yo vaya a calcular el límite cuando X tienda a 3 medios por la izquierda, tengo que utilizar este de acá. Porque vean que aquí es cuando X es menor a 3 medios. ¿Ok? Entonces, ahora sí, calculamos los límites laterales. Vean lo siguiente. Ustedes van a calcular el límite. Entonces, cuando ustedes calculan el límite, van a empezar a simplificar. Entonces, el primer paso es ver quién es ese valor absoluto. Entonces, tengo que hacer los dos casos. Ya sé que voy a empezar con el límite por la derecha, o sea, cuando X es mayor o igual a 3 medios. Entonces, tengo que indicar acá que estoy calculándolo por la derecha. Le ponemos un más. Y ahora sí, tengo arriba 2x a la 2 menos 3x sobre, y ahora sí, el valor absoluto de 2x menos 3, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál de los dos? 2x menos 3. 2x menos 3, porque es por la derecha. Y empezamos a calcular el límite. Se calcula normal. La idea de saber que es por la derecha es simplemente para identificar cuál función utilizar. De ahí en fuera no tiene ninguna, no tiene otra dificultad. Ahora sí, como ya lo hice por la derecha, ¿cuál función fue la que me quedó acá? ¿De qué tipo? Fraccionando. Fraccionaria y es algebraica. Entonces tengo que Factorizar. factorizar. Entonces, ¿cuál sería la factorización del numerador? Podría ser por factor común, sacar una X. Ujú. Sacamos X a factor común y aquí sería 2X menos 3. Y ahora, el de abajo no se puede factorizar, ¿verdad? Ya está completo ahí. ¿Qué hacemos? Se eliminarían esos semejantes. Se eliminarían estos de acá. Se cancelan 2x menos 3 con 2x menos 3. Entonces me quedaría X nada más, ¿verdad? Después de haber cancelado, evaluamos. Pues vean que acá es directo. Aquí sería evaluar el 3 medios en X, entonces ese resultado del límite es 3 medios, ¿cierto? Sí. Sí, Vean que no debo escribir 3 medios por la derecha, no, recuerden que por la derecha es como para saber que estoy trabajando con el primer caso de acá. ¿Ok? El número como tal es 3 medios, entonces evaluamos el 3 medios. Entonces, el límite por la derecha de esa función es 3 medios. Ahora vamos a calcularle el lateral izquierdo. ¿Ok? Hagan ustedes este que es por la izquierda. Voy a traerme para acá esto. Y me dicen que obtienen como resultado. ¿Ok?
Si gustan, escriben en el chat la respuesta cuando lo tengan. ¿Alguien necesita más tiempo para resolver el límite? La respuesta correcta es menos 3 medios. Entonces, ahí van bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a calcular. Entonces, este es por la izquierda, entonces estaríamos trabajando con menos 2x más 3, en el caso del valor absoluto. Y ahora sí, recuerden que tengo que factorizar el numerador, en este caso. Entonces, vean que aquí, si ustedes factorizan, como en el límite anterior, pues van a llegar a que tienen signos contrarios. Entonces, aquí lo ideal es sacar menos x a factor común. Si yo saco menos x a factor común, me queda menos 2x más 3. Entonces, tenemos que cancelar el menos 2x más 3. Y aquí ya me quedaría el límite cuando x tiende a 3 medios por la izquierda, pero quedaría de menos x. Ir bajando los iguales. Igual acá. Ajá. Y vean que ya voy a evaluar, entonces no tengo que seguir copiando el límite. Si yo evalúo acá, me quedaría men y el resultado es 3 medios. Ese sería el límite lateral, izquierda. Ok, el ejercicio originalmente me pedía calcular este límite. Entonces, ¿cuál es el límite de esta función? No existiría porque no coinciden. No coinciden los laterales, entonces el límite en realidad de esta función no existe. Que aquí es un caso de alguien que mencionó cuando había valor absoluto, el límite no existía. ¿Ok? Entonces, aquí concluyo que no existe el límite de esa expresión, no existe. ¿Estamos bien? Voy a Sí, justificar, profe. porque los límites laterales son distintos. Si los límites laterales me da igual. Uy, aquí no escribí. Ah, no, sí, este es por la derecha. Ya vi que hice. Esto va en la otra. Aquí. Vean que aquí me dio 3 medios y aquí me dio menos 3 medios. Es diferente en cada uno, entonces no existe. Si nos hubieran dado igual, la respuesta sería ese valor. ¿Ok? Ahora vamos con este otro ejercicio. Vean que aquí tengo que calcular el límite y tengo una función que involucra una raíz. ¿Cuál es el detalle acá? Que el índice es mayor que 3. Vean que es la raíz
séptima de 5t menos 1. Cuando el índice en la raíz es mayor que 3, ni intenten utilizar racionalización, ¿ok? Siempre que el índice sea mayor que 3, hay que hacer cambio de variable. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Igual, primer paso, si estoy, entre comillas, a ciegas, si no lo puedo, o sea, si no logro identificar el tipo de función, no me estreso. Comienzo evaluando. Me doy cuenta que es una forma indeterminada, de nuevo, 0 sobre 0. Entonces, tengo que identificar de nuevo el tipo de función. Aquí hay una fracción que involucra un radical. El detalle es que ese radical es un índice mayor que 3. Entonces, cuando es el índice mayor que 3, se hace cambio de variable. Si fuera grado 2 o índice 2 o índice 3, utilizamos racionalización. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el cambio de variable que se debe hacer? Ahí ese 5t menos 1 podría ser igual a u a la 7. Exacto. Aquí siempre lo que vamos a hacer es, yo voy a utilizar la variable que quiero cambiar. Entonces, por lo general es una U la que se utiliza. Si alguien quiere usar M o V o cualquiera, lo puede hacer. Entonces, aquí el cambio de variable siempre va a ser la nueva letra elevada al índice del radical. ¿Ok? Entonces, U a la 7 y siempre se iguala a lo que está dentro del radical. Ese siempre va a ser el cambio de variable. Primer paso, hacerlo. El segundo es despejar la variable t para que todo quede en términos de la nueva variable. Entonces, ¿cómo me quedaría ese despeje? U a la 7 es igual a 5t menos 1. Primero el menos 1 se pasa a sumar. Entonces, U a la 7 más 1 es igual a 5t. Y por último, Ese 5 pasa a dividir. paso el 5 a dividir. U a la 7 más 1 sobre 5 es igual a 3. ¿Ok? Y ahora sí, vean que ya tengo la nueva variable. ¿Qué hago? Bueno, este es el primer paso. El segundo va a ser, recuerden, yo estoy calculando el límite con una función que depende de t. Por eso la tendencia del número es t tiende a 0. Pero como ahora yo cambié la variable, ya no tiende a t, ahora debe tender a la nueva variable, que en este caso es u. Entonces, ¿cómo sé yo la nueva tendencia? Vean que yo sé que t es 0, ¿verdad? T es 0, porque es la tendencia del límite. Tomo la tendencia del límite, digo, bueno, si t es 0, ¿quién sería u? ¿Quién sería u? ¿De dónde obtengo u? Si t es 0, véanlo acá. Tomo el cambio de variable que hice. Si t es 0, aquí me queda que u a la 7 es igual a 5 por 0 menos 1, ¿cierto? U a la Entonces siete. U tendería a menos 1. Vean que u a la 7 es menos 1. ¿Y cómo hago yo para saber quién es u? Raíz séptima a ambos Despejo u. lados. Exacto. Aplico la raíz séptima en ambos lados. Si aplico la raíz séptima en ambos lados, vean que aquí me quedaría. Se cancela el 7, entonces ya me queda u. Y la raíz séptima de menos 1 es menos 1. ¿Ok? Entonces siempre aplican la raíz séptima en ambos lados. En este caso porque es un 7. Si el exponente fuera un 9, aplican la raíz novena de esa expresión para cancelarlo. Y sacan aquí la raíz novena en este caso. Aquí sería 7. Y listo, entonces si t tiende a 0, u va a tender a menos 1. Entonces, se vuelven al límite. Con respecto a la asistencia, ya casi voy a pasar a la asistencia. ¿Ok?
Entonces, me devuelvo al límite original y empiezo a hacer el cambio, ahora sí, completamente. Recuerden que ahora va a ser u que tiende a menos 1. Y empiezo a sustituir 5t menos 1. Recuerden que 5t menos 1 es u a la 7. ¿Ok? Entonces, 5t menos 1 es u a la 7. Más 1 sobre 3 por t. Entonces, ¿t quién es? T es u a la 7 más 1 sobre 5. Y recuerden que la idea es que todo quede en términos de la misma variable. Vean que ahora sí, ya tengo un límite con variable u. ¿Y qué hago? Si ustedes evalúan, que van a encontrar la misma forma indeterminada. Apenas estamos haciendo el cambio de variable. No hemos cancelado nada. Entonces, vamos ahora sí. La idea de hacer ese cambio de variable, que ya he sugerido, ya se sabe siempre cuál es porque aquí se va a cancelar la raíz con el exponente. Entonces, lo que nos quedaría sería simplificar toda esta expresión para ya calcular el límite. Entonces, aquí sería, se cancela el 7, perdón, y me queda u. Entonces, arriba me queda u más 1 sobre. Aquí tengo que hacer esta multiplicación de fracciones. Vean que sería 3 por el numerador y abajo del 3 siempre hay un 1. Entonces sería 1 por 5. Entonces, me está quedando, voy a pasar de página, me estaría quedando 3 por u a la 7 más 1. 3 por u a la 7 más 1 sobre 5. ¿Ok? Vean que hago 3 por u a la 7 más 1 sobre 1 por 5, que es 5. Y ahora aquí aplicamos medios con medios y extremos por extremos. Entonces, aquí tendríamos, vamos a ver, voy a bajar acá. Aquí sería u más 1 por 5. O sea, 5 por u más 1. ¿Ok? 5 por u más 1 sobre 3 por u a la 7 más 1. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta operación que hice aquí? El u más 1 ahí entonces tiene, digamos, denominador 1. Es como si tuviera un denominador 1. Exactamente. Sí. ¿Está bien? Profe, ¿cómo fue que terminó el 5 debajo de todo el 3 por u a la 7 más 1? Ok, es este caso de acá. Vean que aquí tengo 3 por toda esta expresión. Si yo le quito el paréntesis, tal vez queda un poquito más claro. U a la 7 más 1 sobre 5. Eso es lo que yo tengo. ¿Ok? Entonces, vean que es el 3 multiplicando una fracción. Pero el 3 yo siempre lo puedo expresar como una fracción. Esto es 3 sobre 1. Entonces, si yo multiplico fracciones, recuerden que es multiplicar 3 por el u a la 7 más 1 sobre 1 por 5, que es 5. Entonces, esto es esto mismo simplificado. Ok, Ahora ok. sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Y en el que sigue es medios con medios y extremos con extremos. ¿Ok? Recuerden, todo número o todo valor yo lo puedo expresar como una fracción. Entonces, ahí yo tenía u más 1, pero eso es lo mismo que tener u más 1 sobre 1. Tal vez así les queda un poquito más claro de ese paso que se hizo. Vean que aquí se multiplicaría el u más 1 con el 5, que son los extremos. Y los medios sería 1 por 3 por u a la 7 más 1. Entonces, de ahí se obtiene este de acá. Ahí vamos bien. Sí, profe. Ok. Entonces, vean que también hay que saber simplificar las expresiones algebraicas. ¿Y ahora qué hago? Este ejercicio es muy largo. Que va a ser más largo Ya. todavía porque el exponente es muy grande. Una fórmula de la tabla abajo. Ujú. U a la 7 más 1.
U a la 7 más 1. Eso me quedaría. Vamos a ver. Voy a copiar esto. U a la Profe, 7 más 1. ¿Sí? Bueno, sé, creo que es como U más 1 por U a la 6 más, bueno, todos los U's hasta llegar hasta más 1 al final. Ajá, exactamente. Sería U más 1 por U a la 6 menos U a la 5 más U a la 4 menos U a la 3. Recuerden que es fórmula notable. Más U a la 2 menos U. Ahí se van intercalando el más y el menos. Y al final me queda más 1. Así quedaría ahí. Sí. Otra forma es que factoricen U a la 7 más 1 con división sintética, por ejemplo, conociendo algún cero de esa expresión. En ese caso sería menos 1. El 0. ¿Está bien? Y ahora sí, vean que ya puedo cancelar el U más 1. Cancelamos U más 1 y me queda el límite cuando U tiende a menos 1 ¿de quién? Ay, voy a copiar la fracción primero. ¿Quién quedaría? 5 sobre 3 por el paréntesis grande. 5 sobre 3. Vamos a hacer esto más chiquitito. Dirán que se quiso ir la luz. Esperemos que eso no pase. Límite cuando U tiende a menos 1 de 5 sobre 3. Y me queda multiplicando todo esto que está acá. Vean que ya cancelamos. Como ya cancelamos, ya podemos evaluar. ¿Cuánto nos da el resultado si evaluamos? Cinco sobre 3 por todo esto evaluado en menos 1. Ahí tienen que tener mucho cuidado con los exponentes. Recuerden que como el número es negativo, les recomiendo sustituirlo dentro de paréntesis. Ese menos 1. ¿Cómo sería sustituirlo dentro de paréntesis? Sería colocar menos 1 a la 6 menos el menos 1 a la 5 más el menos 1 a la 4 menos el menos 1 a la 3 más el U a la 2, que sería menos 1. Ahí, acá, menos 1 a la 2 menos el menos 1 más 1. Y eso nos da A mí me dio 5 novenos. 5 novenos. A los demás, ¿cuánto les da? A mí me da 5 sobre 21. Ajá, sí, a mí también me da eso. Tal vez el dilema está acá, en el de abajo. El menos 1 a la 6 menos el menos 1 a la 5 más el menos 1 a la 4 menos el menos 1 a la 3 más el menos 1 a la 2 menos el menos 1 más 1. Esto da 7. Profe, Sí, disculpe, no sé si está un poquito atraso. ¿No había como una fórmula notable como para polinomios de n grado o algo así? Es que no me acuerdo muy bien cómo era. sí, 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 sí hay.
¿Cómo era Ahora que se se las- llamaba? Ah, ahora lo Eh, paso. sí, ahora se las paso. Para que les quede ahí. Ahora se las paso. A los demás sí les dio 5 sobre 21. Pero a mí sí me dio. A mí Sí. sí, profe. Ok. Y ahí sería revisar más que todo, por lo general es por estos de acá. Cuando hay negativo, es importante mejor sustituirlo dentro de paréntesis, porque a veces la calculadora hace cosas de cosas. Entonces vean que con cambio de variable llegamos a que este límite nos da 5 sobre 21. ¿Ok? Ay, ya vi por qué me está haciendo eso. Ujú. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Ese estuvo un poquillo largo, pero bien. Ok. Vamos a retomarlo. Tengo un límite donde hay una raíz involucrada, pero como el índice es mayor que 3, vamos a utilizar cambio de variable. El cambio de variable, ¿quién es? Siempre va a ser la nueva variable elevada al índice que tiene la raíz. Y eso se iguala al subradical, es decir, a lo que está dentro de la raíz. Sería 5t menos 1. ¿Ok? ¿Por qué voy a despejar t? Porque vean que acá necesito sustituir el t para que todo quede en términos de u. Entonces, para eso se despeja. Ahora sí, ya yo tengo el cambio de variable adecuado. Necesito también cambiar la tendencia del límite. ¿Por qué? Porque ya ahora no tiende a 0 en la variable t. Ahora tiene que tender a un número, pero en u. Entonces, ya yo sé que t tiene que ser 0. Entonces, hago la sustitución y despejo el valor de u. ¿Cómo se despeja u? Bueno, ya yo sé que u a la 7 es menos 1, porque lo que está a la derecha me da menos 1 cuando sustituyo el 0 en el t. Entonces, si tuviera raíz quinta, o si tuviera, perdón, la letra a la 5, tengo que sacar la raíz quinta en ambos lados. Aquí cancelaría el 5 y el resultado de la raíz quinta de menos 1 sería el valor de u. Aquí como yo tengo u a la 7, tengo que determinar, voy a agregar aquí la ecuación mejor para que les quede. En este caso yo tendría que sacar la raíz séptima del u a la 7 en la izquierda y en la derecha tendría que sacar la raíz séptima también, pero de lo que está en la derecha, es decir, de menos 1. ¿Ok? Si fueron 5, el exponente sería la raíz 5 en ambos lados. Entonces se cancela el exponente con el radical y me queda el u, que es lo que necesito. La raíz séptima de menos 1 es menos 1. Como ya tengo el cambio y tengo la tendencia nueva del límite, ahora sí. Límite cuando u tiende al menos 1 y empiezo a sustituir todo lo que tenga. Y de en adelante tengo que simplificar hasta poder factorizar para cancelar el factor que esté repetido, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo general va a quedar la fórmula anotada en estos cambios de variables. Y listo. Cuando ya cancelamos, evaluamos. Evaluamos con mucho cuidado. Si hay negativos, les repito, traten de sustituirlo dentro de los paréntesis siempre. Y ese sería el resultado del límite. Ahora sí. ¿Estamos bien? Todavía están ahí, no se han dormido. Sí, Sí, pero ha todo estado bien. claro. Sí, profe, ¿Todo Claro, claro? claro, profe. Ok. Bueno, voy a pausar la grabación. Cuando tengo una forma involucrada, una forma indeterminada 0 sobre 0 dentro de una función trigonométrica,
tengo que contemplar estos tres resultados que son importantes. Si tengo el límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x, el resultado es 1. Si tengo el límite cuando x tiende a 0 de sen de una función cualquiera, y eso está siempre sobre esa misma función que está dentro del argumento de esta trigonométrica, el resultado siempre es 1. Voy a ver este caso de una vez. Vean que aquí yo tengo que calcular este límite. Muy importante, la tendencia tiene que ser a 0. Vean que tengo el sen y tengo dentro del argumento a 5u. Y todo eso está dividido por ese mismo 5u. Entonces, ¿cuánto da ese límite? Sin hacer ningún cálculo. Ni 1. evaluar. 1. ¿Ok? ¿Está bien? Ese sería propiedad 2. Sí. Entonces, va a ser muy común que yo tenga algo dentro del argumento, pero lo que está acá abajo sea un poquito distinto. Entonces, tengo que aplicar o multiplicar algún uno conveniente para formar exactamente el mismo valor que está dentro del argumento. Y ya vamos a ver un ejemplo. La otra propiedad dice que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x todo dividido entre x, ese límite siempre va a dar 0. Entonces, vamos ahora con este otro ejercicio. Determina el valor de este límite. Vean que la tendencia es así. ¿Ok? Muy importante. Cuando ustedes estén trabajando, ya sea ahorita que estamos con límites y son trigonométricos, lo mismo para más adelante, que estemos trabajando con integrales, cuando vamos a evaluar expresiones trigonométricas, la calculadora debe estar en radianes, que no se les olvide. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir acá. ¿Y saben cómo poner la calculadora en radianes? Si hay alguien que no, me lo dice en este momento. Profe, yo no recuerdo, la verdad. No. No, profe, yo tampoco. Ok, voy a hacerlo con las dos calculadoras, o las más usuales. Ok, voy a dejar de compartir. Ok, en el caso del que tenga esa calculadora sería Shift, menú. Va a presionar la tecla 2, que es la unidad angular, que es 2. Y la opción 1 es para trabajar en grados, que es donde usualmente siempre utilizamos la calculadora. Pero cuando estamos con expresiones trigonométricas sería con radianes. Entonces presionan la tecla 2. ¿Ok? Entonces ya ahí tendríamos la calculadora en radianes. Eso es muy importante. Si quieren regresarse a grados, de nuevo, Shift, menú, 2. Y pues seleccionan la opción 1, que es la de grados. ¿Ok? Entonces vamos con la otra. Ahí la cerré. Vamos a ver, yo creo que Shift, Mode. Y aquí aparece la opción radial, que es 4. ¿Ok? Shift, Mode 4. Vean que aquí arriba aparece una R, si están con radianes, y una D, si están con grados. Después de utilizar la calculadora, recuerden siempre devolverla a grados. En este caso, grados sería 3. Siempre cercioren que estén en grados o en radianes cuando la necesiten, porque los radianes o los grados pues pueden cambiar los resultados. Y no vayan a hacer un examen de otra materia con la calculadora en radianes. Entonces, tienen mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar el límite. Vean que sería sen de 2x. Sen, aquí está la tecla sen, cos y tangente. Sen de 2 por el x de 0. Entonces, esto nos da 0.
Arriba tengo 0 y abajo 5 por 0 es 0. Entonces es una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces ustedes van a ver la forma que tiene la función. Y ustedes van a ir a buscar las tres propiedades y vamos a ver a cuál de las tres se parece. ¿A cuál de estas se parece esa función que tengo? ¿A la 1, la 2 o la 3? Yo creo que la segunda más que la primera. La segunda, profe. En realidad, pues a las dos con una pequeña variación. Entonces, dejemos con la segunda. Entonces, la idea es tratar de convertir esa función de alguna forma tal que yo pueda utilizar esta propiedad para poder calcular el límite. Entonces, ahora sí, voy a hacer ese cálculo. Solución. ¿Qué se les ocurre? Vean que aquí yo tengo límite, cuando x tiende a 0, entonces la tendencia ya está a 0. Si no, habría que hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, como yo el argumento no lo puedo cambiar, lo que voy a tratar es de que este 5x de alguna forma ya no sea 5 y de alguna forma generar un 2. Vean que lo único que me falta acá es que haya un 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre? Recuerden que hay que multiplicar un 1 conveniente. ¿Cuál sería ese 1 conveniente? A toda la función se le multiplica un 1 conveniente. Profe, a Vean mí que ya... solo se me ocurre, Ajá. digamos, cuando la vi, y, Ajá. pues la fórmula está del ángulo doble. Bueno, arriba, no sé si sirva, la verdad. Más bien se va a perjudicar porque de ahí no va a tener solo seno, va a tener también el coseno. ¿Está bien? Pero igual es válido. Usted hace ese intento y se da cuenta que no llega a nada. ¿Ok? Entonces siempre tratamos de buscar alguna de las propiedades que conocemos para aplicarlas. Entonces, en este caso, vean que ya el 5 no me interesa. En realidad lo que me interesa es que aquí tenga un 2 también. Todo esto lo que voy a poner se va a multiplicar. A mí me interesa que aquí haya un 2. Si aquí hay un 2, vean que el 5, pues recuerden que es una constante que puede salir del límite. De hecho, voy a hacer primero ese paso para que les quede más claro. El 5 no me interesa, entonces, sí pueden ver que esto es un quinto. El número que está ahí. Y que puedo sacar del límite. Recuerden que la constante sale del límite. Ah, sí, mira. Sí. Tal vez aquí ya les quede un poquito más claro de cuál es la constante o cuál es el 1 conveniente que hay que multiplicar arriba y abajo. ¿Quién sería? Todavía no lo ven. ¿Qué número tiene que estar acá? Un Para 2. aplicar. Bien, un 2, ¿verdad? Entonces adivinen cuál es el 1 conveniente. Un medio. Un medio es un medio, es 0.5. 2 sobre 2, profe, 1. Sobre 2 ¿Quiere es eso? un 1. Exactamente. Vean que ustedes nada más dicen, ocupo un 2 aquí, entonces pues lo multiplico arriba y abajo. ¿Está bien? Sí. Y vean que ahora sí. Esto es como una multiplicación de fracciones, entonces por eso aquí me queda 2x y aquí 2 por el tren de x. Y ya quito esta fracción. ¿Está bien? Para que les quede más claro, recuerden que las constantes pueden salir. Este 2 puede salir de acá. Y me queda 2 por 1. Entonces aquí me queda el 2. Y ahora sí. Vean que esto es esto mismo que está aquí abajo. Sí. Ah, ok, sí, sí. Mira. Ujú. Y entonces eso sería 2 quintos por 1. Porque ese límite da 1. Y listo. Eso es 2 quintos. Profe, ¿cuáles eran las reglas para que salieran las constantes? Recuerde que
si yo tengo el límite de una constante por una función, la constante puede salir. Que es lo mismo que calcularle el límite de la constante. Sería la misma constante. Aquí está, vamos a ver. Si ustedes le calculan el límite a una constante, obtienen la constante. O pueden utilizar eso. La constante puede salir y me queda el límite de la función. Entonces ven que al final la constante se multiplica con el resultado del límite. Sí. Ok. Ajá. Si lo quieren ver como el Profe, cálculo, pero yo tengo una pregunta con eso, digamos, salió en forma de fracción porque, digamos, porque estaba en fracción. sí, es que vean que eso es un quinto. Aquí hay algo sobre, no puedo sacar 5 a factor común. ¿Ok? O sea, la constante es un quinto. Porque el 5 ven que está aquí abajo. No puedo sacar, por ejemplo, aquí, no podría poner el 5 así, ¿verdad? Porque ese 5 estaría en el numerador. Tiene que ser una fracción porque ese 5 está abajo. ¿Ok? Ven que estoy sacando este. Voy a dibujar aquí. Ah, ok, sí, ya lo vi. Está abajo. Entonces, aquí arriba no hay nada, entonces es un 1. ¿Está bien? Sí, gracias. Y ahora sí. Ok. Ya después lo mismo sucede con el 2. Ya aquí hago la multiplicación de las fracciones y vean que este 2 sale, pero sale 2 por 1, es 2. ¿Ok? Y este 2 lo dejo aquí porque me conviene. Este 2 vean que no me conviene sacarlo porque la idea es formar aquí ese límite de la propiedad 2. Por eso no saqué ese 2 también, sino quedó igual. ¿Ok? Entonces ahí estaríamos con ese. Y ahora vamos a hacer este otro. Entonces nos vamos a moldar al tipo de ejercicio trigonométrico. Ay, voy a compartir. Voy a cambiar acá. Ok. Ahora sí, tenemos este otro. Límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 por cosecante de 2x por cotangente de 2x. Entonces, para el cálculo de límites trigonométricos, vamos a tener que recordar estas propiedades que son muy importantes. Recuerden que cosecante de x es lo mismo que tener 1 sobre el sen de x. Secante de x es 1 entre coseno de x. Cotangente es coseno de x sobre el sen de x. Y tangente de x es sen de x sobre coseno de x. Entonces, antes de evaluar, ustedes me dicen, pero yo no puedo evaluar cosecante en la calculadora. No, porque no tiene la tecla. Entonces, voy a hacer primero el cambio con estas igualdades de acá. El cosecante, ¿a quién es equivalente o a quién es igual? A 1 entre el seno de x, de El 2x. seno. En este caso sería 2x, ¿ven? Si aquí yo tengo x, pues aquí me queda x. Si tengo 5x, pues aquí sería 5x. ¿Ok? Y cotangente. Coseno De 2x, entre el seno de 2x. entre el seno de 2x. Ahora sí, eso sí lo puedo sustituir en la calculadora. X a la 2 sería 0 a la 2. 0 a la 2 es 0. Por 1 sobre, ¿cuánto es el sen de 2x? En ese caso sería el sen de 2 por 0, o sea, el sen de 0. ¿Cuánto les daría la calculadora? 0. 0, ¿verdad? Por ¿cuánto es el coseno de 2x? O sea, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. El coseno de 0 es 1. Y el sen de 0, aquí es 2x. El sen de 0 es 0. No me digan que todo esto da 0, ¿verdad?
Recuerden que sería aquí como si fuera numerador con numerador, porque no puedo colocarlo todo junto. 0 por 1 por 1, 0. Y 1 por 0 por 0 es 0. Entonces este límite es una forma indeterminada, 0 sobre 0. Para el examen, recuerden, no necesariamente la pregunta que aparece es una forma indeterminada, por eso primero evaluamos, a veces con suerte y es directa. Entonces hay que hacerlo. Como es una forma indeterminada, vamos a transformar ese límite para poder calcularlo. Entonces, vamos a ver. Voy a quitar esto de acá. Entonces, ya yo había hecho este cambio, ¿verdad? Cuando yo tengo otras identidades trigonométricas, cosecante, cotangente, lo ideal siempre es llevar ese límite a que solo dependa de seno y de coseno. Entonces, este es el cambio que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Ahí utilizando las equivalencias. Cosecante de 2x será 1 entre seno de 2x y el cotangente sería coseno sobre 0, manteniendo el mismo argumento. Hacemos la operación que esté ahí involucrada entre las fracciones. Vean que x a la 2 tiene abajo un 1. ¿Ok? Entonces sería x a la 2 por 1 por coseno de 2x. ¿Cuánto me da eso? Eso sería el numerador. Recuerden que para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores entre sí y luego los denominadores entre sí. X a la 2 por 1 por coseno de 2x es x a la 2 coseno de 2x sobre, y aquí me queda sen de 2x por sen de 2x. Y ahora, la idea es tratar de utilizar algunas de las propiedades. Entonces, esta es la más usual. Vean que aquí ya yo tengo sen incluido. ¿Ok? Entonces, hay una propiedad que la voy a agregar acá, que es lo mismo si ustedes tienen la función arriba y el sen de la función abajo. ¿Ok? Y también sigue dando 1 ese límite. F de x sobre el sen de x, el sen de f de x también nos va a dar 1. ¿Ok? Entonces, vean que acá voy a tratar de separar esta función para que nos quede claro qué es lo que necesitamos multiplicar para utilizar en este caso esta, porque vean que el sen está en el denominador. Entonces, ¿qué se les ocurre? Ya para terminar el ejercicio. Faltan 2 pasos nada más. Vean que yo voy a separar. Aquí necesito el sen de 2x abajo. Y abajo tengo otro sen de 2x. Y ocupo multiplicar uno conveniente. ¿Qué necesito en el numerador? Necesito un 2 para este y un 2 para este. ¿Cuál es el uno conveniente? Vean lo que necesito. Vean que allá arriba tengo x a la 2. Ustedes dicen, ah, ya yo tengo el x y el x. El coseno, no, ese no me interesa porque ninguna propiedad utiliza el coseno solito. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar ahí a la par. Pero x a la 2 yo puedo decir, ah, ese es x por x. Entonces ya tengo el x, solo me falta el 2 de cada uno. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Sacar un 2 como uno conveniente. Digamos, 2 entre 2. Será un 2. Pues, O 2 sí, lo que nos saca son 2, creo, pero 2. Ajá. ¿Sí? si lo Vean que, multiplica por 2 entre 2. ajá.
Si yo hago eso, solo completaría este. ¿Cuál más me falta? Aquí. Otro 2 sobre 2. Que al final es lo mismo que multiplicar un 4 sobre 4. ¿Está bien? Sí. No, eso sí no lo entendí. No. Vean que yo voy a aplicar esta propiedad, que sería esta misma de acá. Ya yo tengo, vamos a ver, ¿entendieron el de x a la 2? Sí, bueno, de mi parte ese sí. Yo lo que pensé fue X multiplicar entre- primero lo de arriba, Ajá. profe, Sí, que daría 2x, x por x, 2x. Luego, x por seno, x es x a la 2. ay, sí. Ahí nada, Profe, ese uno conveniente tiene que estar tanto arriba como abajo, ¿verdad? Sí, O sea, si yo pongo exacto. arriba, pongo abajo también. Sí, eso es lo que ustedes tienen que ver. Si ustedes ven que aquí falta un 2, automáticamente se lo colocan abajo. Y ya ahí está el 1 conveniente. 2 sobre 2 es 1. No me está alterando nada el resultado. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí hay un 2 y aquí ¿qué ocupo? Y aquí necesitan un 2, vean que eso es lo que necesitamos, nada más. Tienen que completarlo abajo. ¿Y ya? Profe, ahí no habría que sacar el 2 que estamos Sí. multiplicando el 100. En el siguiente paso se sacan esos 2. Recuerden que va a ser un 4 el que sale, porque es 2 por 2, lo que está aquí abajo. Sí. Porque saldría un medio de aquí. Vean que sale, para que les quede claro. Un medio, que es el 2 de aquí abajo, ¿verdad? Arriba no hay nada, entonces sale un 1. Vean que aquí hay una multiplicación por, ahí, por el otro un medio de la otra fracción. Y ahora sí, me queda todo esto, pero sin esos 2 de abajo. Ya quitaría estos. Sale el un medio de acá y el de acá. Y ahora sí. Un medio por un medio es un cuarto. Y sería un cuarto el que me queda afuera. Y el límite de esto, ¿cuánto nos da? 1, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno. Este me da 1, este me da 1. Y coseno de 2 por 1, porque ya de 2 por 0. Vean que ya puedo evaluar el x0 aquí. ¿Cuánto me daría? 1 también. 1. Entonces el resultado es un cuarto de ese límite. Sí, Profe, dime. ¿me puede volver a explicar como la teoría para que esos dos unos que agregó se convirtieran en un cuarto? Sí. Vean que yo tengo un 2 en los dos denominadores, ¿cierto? ¿Ah? Entonces tengo que sacar los 2. Sí. Ajá. Entonces, pues tengo que sacar primero a este, que es un medio. Vea que aquí sale este. Este que está acá, voy a pintarlo. Este es este, porque aquí arriba hay un 1, digamos, sale un medio. Vamos bien. Ujú. Vea que aquí hay una multiplicación y tengo que sacar el otro, que es un medio. La operación que se le realice una vez fuera del límite es igual a la que está por el medio. Sí, exacto. Porque si no, escribirías aquí 1 sobre 22 y los sacas pegados. Entonces sí es importante la operación. Sí. Ok. Si no les ha quedado claro, vean que esto es abajo. Si yo multiplico estos 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, lo sacan por aparte o sacan el 1/4. ¿Ok? ¿Está bien? Repasen esos trigonométricos donde hay que multiplicarles unos convenientes. ¿Ok?
Entonces, si no tienen ninguna duda, apenas nos dé tiempo de terminar con los temas de hoy. Profe, Sí, yo le puedo pasar, si usted puede hacer aquí o en este momento un programa, problema de lógica que no puedo hacer así rápidamente. Tal vez no, sí, no solo que salimos. tendría que ser en otra cuenta, porque ya van a necesitar esta. Entonces, nada más me pasaría. Ok, está Voy a bien. compartirles en el grupo un enlace en caso de que alguien se vaya a conectar para alguna duda que tenga. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Entonces,